Y empezamos como siempre, atentos a esto que somos. O sea que cuando nos referimos a las humanidades, nos estamos refiriendo al ser, a lo que nosotros somos en realidad. Y estas reuniones, estos encuentros, son porque los que aquí estamos comprometidos de una manera, pues no seria, pero sí de verdad, ¿no? y alegre y también lúdica, con el descubrimiento o el desvelamiento de la esencia, de lo que en realidad somos. Y hoy el título es Contemplación y Acción. O sea que de entrada ya nos ponemos en una actitud contemplativa y vamos a ahondar en esta idea tan interesante, la contemplación, porque ya solo oyendo esta palabra ya vemos que es como una de las grandes olvidadas en el mundo de hoy. Y se contrapone a acción. Se contrapone quiere decir también que se combina. O sea que una cosa no niega la otra. Y de entrada ya nos podemos dar cuenta que estamos todos involucrados en estas dos facetas. Una faceta activa en la vida, que conocemos perfectamente, y una faceta contemplativa, que es la que sobre todo nos trae aquí, a compartir las humanidades tal como las estamos entendiendo. O sea que estas dos facetas se refieren a estos dos aspectos de nosotros mismos, sobre los que hemos insistido una y otra vez, ¿no? Una parte nuestra externa, personal, la hemos llamado, un yo personal, y luego el ser auténtico, la verdadera naturaleza, sin forma, pura conciencia, siempre siendo, pero la mayoría de veces inconscientes de ella. No nos damos cuenta. Estamos aprendiendo a darnos cuenta de la conciencia que somos. Y esto lo llamamos contemplación. O sea que la contemplación es un aprender a girar la mirada, se podría decir, hacia nuestro corazón, para darnos cuenta de esta otra dimensión mucho más fundamental, previa, anterior a todas nuestras ideas, a todos nuestros conocimientos, a todos nuestros saberes, a las ideologías, a las creencias, a todas las pautas que constituyen el yo condicionado. No lo vamos a perder, o sea, con la contemplación no perdemos el yo condicionado, porque seguimos funcionando cada uno en su área, ¿no? Como padres, como jubilados, como trabajadores de lo que fuera, cada uno en su ámbito, ¿no? Con sus programaciones, y no vamos a tirar por la borda ni nuestras ideologías, ni nuestras creencias, ni los conocimientos que hemos adquirido, todo esto ya está, ¿no? Pero la contemplación es poner la atención en otra dimensión, mucho más profunda, mucho más sólida, porque contemplación quiere decir atender a lo que siempre está siendo, a lo que es atemporal, a lo que no muta y también a lo que no tiene forma, al ser, pura conciencia. Pero al no estar acostumbrados a hacer este tipo de gesto, por así decirlo, de nuestra atención, nuestra conversión de la mirada, tenemos que practicarlo, por así decirlo. Pero es una práctica que vale la pena observar, porque en realidad va más allá de la idea de práctica. Es más bien un no hacer que un hacer. Y por aquí empezamos ya de lleno en el tema de hoy, porque hay nuestro ser condicionado, nuestra persona, la de cada uno, que los indios lo llaman nama rupa. La persona, nama rupa. Nama es nombre y rupa es forma. Un nombre y una forma.
Cada uno su nombre y su cuerpo, y luego la forma de su personalidad, de sus ideas, de su talante, etc., ¿no? Entonces la contemplación es más allá del nombre y más allá de la forma. A esto que es inmutable y que siempre está siendo, y que es nuestro ser. La idea de la inteligencia del corazón, ¿no?, de abrir el ojo del corazón, es muy útil, porque con el yo psicológico, con el yo condicionado, funcionamos siempre con la mente, con las ideas, que más o menos se puede decir se ubican en la zona del cerebro, sobre todo, ¿no?, donde pensamos, ¿no? Y en cambio la contemplación se produce con la inteligencia del corazón, que es un tipo de inteligencia o atención que, como decíamos en sesiones previas, no está focalizada. Así como la mente focaliza y etiqueta las cosas y por tanto las puede comparar y analizar, tanto las cosas exteriores como las interiores, ¿no? Con la mente, la psicología analítica nos enseña a descubrir partes de nosotros y a compararlas y a ver regularidades, pautas, etcétera, para poderlo manipular. Pero en cambio la inteligencia del corazón es una inteligencia puramente contemplativa, se podría decir difusa. Es como un estar atento aquí y ahora, sin focalizar, sintiendo. Se podría decir es un sentir. O sea que esta conciencia básica que somos la podemos sentir. Y cuando la sentimos la podemos llamar presencia. Es sentir nuestra presencia, aquí y ahora, en el presente. Entonces, ¿cuál es el principal obstáculo que nos impide esto tan sencillo, que es sentir el presente? El principal obstáculo es la preocupación con las cosas que tenemos que hacer. O sea que se puede decir que estas sesiones, estos encuentros, son en primer lugar para aprender a apartar estos asuntos. Entramos aquí en otro tipo de espacio en el que esto es posible. Podemos aprender a dejar por unos momentos, por un rato, estas obligaciones que tenemos, estas cosas que hay que hacer, que normalmente nos ocupan todo el día, de una manera automática, vamos de un tema a otro tema. Hoy se llama temas esto, ¿no? Temas. Antes se decía asuntos. ¿Qué hay del tema? O sea que son los temas los que nos impiden la contemplación. Porque con esto también ya se está entendiendo que la contemplación, como vulgarmente se cree a veces, no es mirar cosas de fuera, no es simplemente ver el mar o ver las nubes, aunque esto ayuda mucho, puede ayudar mucho, ¿no? Pero la contemplación auténtica es esta llama encendida en nuestro corazón. Y como que es una inteligencia difusa que no compara, no etiqueta, y tampoco no acumula, porque esta sí que acumula conocimientos, ¿no? Que pesan además, pesan, porque cuantos más conocimientos, más pesado se hace todo, ¿no? En cambio, esta inteligencia no acumula. Es siempre virgen, por así decirlo, y por tanto está asociada con la ignorancia, aunque parezca mentira. O sea que nuestra inteligencia superior, nuestra inteligencia de sabio, es ignorante, como la de los niños. Porque cuando somos niños es cuando más aprendemos. ¿Por qué? Porque la ignorancia nos pone en un estado de alerta, de atención muy grande, ¿no? De interés por las cosas. O sea que aquí, por ejemplo, con estas primeras palabras, ya lo que estamos haciendo es dejar todos los asuntos, ¿no? Dejar los temas, dejar todos nuestros temas. Esto lo hemos hecho con un ejercicio
más formal, pero hoy lo podemos ir haciendo así sobre la marcha sin tanta formalidad. O sea que dejamos nuestros asuntos, nuestras responsabilidades, lo que tenemos que hacer, dejamos todo el hacer. Y esto se puede ver también como renunciar al pasado, o sea, darse cuenta que todo lo que es del pasado ahora no viene al cuento. Y esto a primera vista la mente puede pensar, no, pero esto es imposible, ¿cómo? Pero esto ya es el discurso de la mente, porque en realidad sí que se puede. Y solo hay que probarlo para hacerlo. Y lo habréis experimentado, porque la segunda y la tercera vez que hacemos este tipo de ejercicios es más fácil, ¿no? O sea que dejamos el pasado ahora no viene a cuento. Y con el pasado pues está toda nuestra historia, todas nuestras responsabilidades, conocimientos. Y con la intención ya funciona, ¿no? Ya dejamos el pasado. Y también dejamos el futuro. Ni pasado ni futuro. Y esto que ahora aquí practicamos juntos, que es más fácil hacerlo juntos, porque hay como una comunión en una energía superior cuando se hace esto, ¿no? Lo hacemos también en casa. O sea que esta es la práctica principal de las humanidades. Y entonces, desde este punto de vista, se puede decir, la primera cosa de la contemplación es, en nuestra vida activa, encontrar estos espacios para poder contemplar de verdad. No simplemente para estar sentado, porque podemos estar sentado y dándole al coco, sino este espacio de dejar todo, ¿no? Dejar todas las preocupaciones, todos los temas. Ahora esto lo podemos sentir. Porque cuando dejamos todos los temas, dejamos también las expectativas. O sea que dejarlo todo quiere decir también dejar de esperar cosas. Normalmente la mente nuestra, condicionada, continuamente está esperando algo mejor, porque la mente está siempre inquieta, está siempre insatisfecha con el presente. Esta mente no lo puede captar, el presente, porque esta vive en el tiempo. Vive en una continua película que va del pasado al futuro. Y entonces esta película nos mantiene fuera del presente. Entonces la contemplación es aprender a estar en el presente, para lo cual el pensamiento tiene que ser apartado. Suavemente. Y entonces nos empezamos a sentir, ¿no? Sentir nuestra presencia. ¿Esto qué hay? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? El hecho de ser. El hecho de estar siendo, no hay una palabra para nombrarlo, pero esto es lo que somos. Claro, no tiene forma. Si ahora lo preguntáramos, no tiene forma. No tiene color. No está condicionado por nada. Ahora se ha disparado un ruido de un aparato, ¿no? Pero esto queda afectado, no queda afectado. Este ser, que es conciencia, no queda afectado por nada. Tampoco depende de nosotros. No depende de lo que pensemos.
ni de lo que opinemos, ni de las creencias. ¿Puede tener algún tipo de problema esto? Como quedar frustrado o algún tipo de ansiedad. Patología. Estas preguntas son para poner allí la atención. Y es fácil, es fácil. O sea que la contemplación es esta, digamos, en primer lugar, es esta atención al presente, a la presencia. Y esto poco a poco se va ampliando, se va haciendo permanente en nuestra vida activa también, porque está subyacente a todos los pensamientos y a todas las acciones, o sea, que siempre está, siempre está. Pero hay la tendencia de la mente a volvernos a llevar a su asunto, y su asunto es hacernos creer, como hemos creído hasta ayer, que somos una persona centrada en el cuerpo y en nuestra personalidad, viviendo en un determinado espacio histórico geográfico, y que esto es la realidad última de nuestro ser. Esto es el mensaje de la mente y estamos totalmente acostumbrados a creerlo y a seguirlo. Y entonces esto funciona cuando estamos todo el rato escuchando nuestra mente y creyendo, es una creencia muy arraigada, que esto es lo que somos. Entonces la contemplación es un ir más allá para poner la atención en lo que realmente somos. ¿Y esto cómo se hace? Poniendo allí la atención. ¿Y cómo se pone allí la atención? Así como lo estamos haciendo. ¿Es difícil? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay que decidirlo también. O sea que aquí entra una cosa de elección, de decidirlo. Elegir este gesto. Y otra cosa muy importante es también entender que poner la atención en el ser, en lo que hay aquí y ahora, en el presente, esto intangible, inefable, que no tiene forma, pero que es conciencia, que es presencia. Esto es bonito, es agradable. Y saber que esto es lo que somos es muy buena noticia. Porque allí hay algún problema. ¿Alguien lo puede amenazar esto? ¿O dañar? ¿O destruir? No es de este nivel. No. Es como un salto a otra dimensión, que lo hacemos desde aquí. Otra dimensión que es la principal. Los tibetanos, por ejemplo, le llaman cuerpo de diamante, con esta idea de que el diamante entre los minerales es lo más indestructible. Y cuerpo, yo creo, en el cristianismo también se lo llama cuerpo.
Aunque claro, ya no es el cuerpo con forma, un cuerpo sin forma, ¿no? Un cuerpo conciencia, un cuerpo que sería pura vacuidad, porque también esta conciencia universal es como vacuidad, también se la llama vacuidad. O sea que fijaos, las tradiciones espirituales todas hablan de esto, ¿eh? Pero claro, con una variedad de nombres y de simbolismos y todo que uno se puede perder a veces. Pero a partir de la experiencia, a partir de sentirlo en el presente, uno va ligando cabos, o sea que cada vez uno tiene más comprensión. ¿Por qué? Pues es muy raro, es como una luz que viene de dentro y que va haciendo comprensibles todas las cosas de la vida y del mundo. Por eso decía, no hace falta leer libros. Todo lo que ponen los libros con las más altas ciencias sagradas y profundas cosas sobre meditación y sobre la estructura profunda del mundo, todo esto se puede adquirir directamente, ¿no? Claro, pero hay que poner la mente allí, o sea, hay que ponerse a ello. Porque si estamos simplemente distraídos... Ahora, este ponerse a ello, que algunos también llaman trabajo, pero claro, es un trabajo que ya veis que no es como los trabajos de sudar y de acción. No cansa. No, es un trabajo de inacción más que de acción. También se le llama trabajo. En la masonería se le llama trabajo. La masonería es una tradición espiritual muy bonita, muy antigua, que viene del rey Salomón y de antes, ¿no? Es muy interesante el simbolismo masónico, como el de todas las religiones, el cristiano, por supuesto, y todos. Todos hablan de esto. Y en el simbolismo masónico, en el segundo grado, que es el grado de compañero, tienen un grito, ¿no? Como unos mantras, ¿no? Y el mantra de los compañeros es gloria al trabajo. Claro, esto luego los movimientos obreros y los sindicatos y tal lo aprendieron como una cosa, y en Cataluña, ¿no? Como ser trabajador, ¿no? Ser muy trabajador y tal, pero que vale, está bien, ¿no? Pero el auténtico sentido del trabajo masónico es este trabajo no trabajo de la contemplación. Pero claro, se puede decir que es trabajo, porque es la idea de hacer iba a decir un esfuerzo, pero también es un esfuerzo que no es esfuerzo. Porque esta comparación de la acción con la contemplación, estas dos dimensiones de nosotros mismos, ¿no? Un yo activo, persona, y luego nuestro ser contemplativo, esencial, esto, si os dais cuenta, tiene que ver con las dos funciones superiores del ser humano, individual y colectivo. La función de gobierno, que se llama el poder, esto en las mitologías, bueno, sí, hay el poder y la autoridad. O sea, es aprender a distinguir el poder de la autoridad. Esto lo hemos visto en nosotros, porque hemos visto que la contemplación nos pone en contacto con el maestro interior. Y entonces tenemos autoridad. ¿Autoridad qué quiere decir? Que estamos conectados con la verdad, con la fuente, y que nadie nos tiene que decir cómo es una cosa, lo vemos directamente. ¿Viene de autoría? ¿Está relacionado con la autoría? Autoridad viene con... es una palabra que se explica de varias maneras, pero la principal, autoritas, viene de un verbo que se llama augeo, que quiere decir acrecentar, en el sentido de hacer aumentar el bienestar y hacer aumentar la felicidad. Y esto, en las sociedades tradicionales, es la función superior de todas,
que en las últimas que nosotros nos han explicado en el colegio y tal, es el sacerdocio. O sea que la función sacerdotal verdadera, o los griegos dirían la función de los sabios, ¿no? Se pueden llamar sacerdotes, sabios, también se los puede llamar chamanes, ¿no? Los que son encargados de conectar el ser humano con la verdad, ¿no? Con el ser. Esta es la función contemplativa. Se podría decir que en nosotros es el corazón, ¿no? Es la inteligencia del corazón. Este es el que tiene que dirigir, por así decirlo. Y entonces la persona activa, la parte activa, que va arriba y abajo, esta está dirigida por la otra inteligencia, por la inteligencia mental. Porque cuando nos ponemos en la acción hay que analizar, hay que decir, bueno, a ver, ¿qué hora es? Vale, ¿dónde está esto? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Todo esto lo hacemos con este otro. Y este es el gobernante, es el político, es el guerrero. En las sociedades antiguas son los reyes. O sea, hay los sacerdotes y los reyes. Y si os fijáis en los cuentos de los niños, en las películas y en la historia, están representadas estas dos funciones, de las que depende el buen gobierno. O sea que el buen gobierno es cuando funcionan armónicamente el poder con la autoridad. O sea que los hombres de acción, los líderes, los jefes de la tierra, por así decirlo, reyes, o hoy los llamamos políticos, cuando los políticos están todo el rato escuchando la verdad, están en contacto con la verdad. Que en las sociedades tradicionales la verdad también está representada por toda una casta que más o menos se dedicaban a meditar, a contemplar, a estudiar los libros, ¿no? A no trabajar para poder tal y ayudar a la gente y hacer los ritos, ¿no? Y los altares, los brahmanas, ¿no? Los escribas egipcios, ¿no? Los colegios sacerdotales de los griegos, ¿no? Los sacerdotes de Olimpia con sus altares, ¿no? Los sacerdotes de Dodona, de estos santuarios, y en el cristianismo el clero, ¿no? Tradicional, en épocas remotas. O sea que en la sociedad, en el gobierno de la sociedad, también esto es la clave, que todo lo que es la acción esté en consonancia con la autoridad. Entonces, en una sociedad como la actual, donde la autoridad no existe, porque no está instituida, toda la modernidad política ha sido un apartar la autoridad, ¿no? Las revoluciones, ¿no? Porque también hay que decir que los representantes de la autoridad tampoco lo estaban ejerciendo correctamente muchas veces, ¿no? O sea que en lo material, pues todas estas funciones pues también se corrompen, ¿no? Igual que en el ser humano. ¿Cuándo se corrompe el buen gobierno? Cuando el hombre de acción, por así decirlo, empieza a funcionar sin escuchar la autoridad, sin contemplación. Entonces, claro, la acción conduce en último término a la guerra, al dolor. No tiene sentido. Al sufrimiento, no tiene sentido, es a la tuntún y se vuelve puramente una acción reactiva. Este me ha dicho esto, así, pues yo te digo lo otro, y tal, a tú esto, pues yo lo otro, y tom, pom, 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 y entonces esto, claro, en el mundo de hoy esto se puede llegar a vivir de una manera dramática, pero ya veis cuál es la salida, o sea que esta sesión de hoy lleva el título de la salida, contemplación y acción. Lo que hoy necesita el mundo es este cambio de conciencia, que se está produciendo aquí y allá de diferentes maneras, con diferentes lenguajes, pero que es una conversión de la mirada, un volver a reconocer el ser, más allá de nuestras personalidades. Esto a nivel social pues es un cambio enorme, enorme, ante el cual más bien nos conviene ayudar cada uno en lo que pueda, claro.
Pero no, desde luego, ya la ingeniería ya no puede funcionar, porque la ingeniería social, o sea, hacer más leyes, más comités, más formas de control, más triquiñuelas diseñadas por la mente, es que de esto ya hay muchísimo, nunca había habido tanto. Sabemos mucho de esto. Podemos asesorar a todo el universo como se hace para fundar una asociación, un partido, un parlamento, un tal, un cual. De esto hay muchísimo, se sabe mucho. Y de hacer leyes y normas y normativas y mamotretos de reglas, más ingeniería políticas que ya no se puede. ¿Y eso para qué? ¿Y esto para qué? Porque claro, si falla, ¿qué es lo que falla? El ser humano, por favor. El contacto con la verdad, que pasa por la contemplación. O sea, por el reconocer el silencio, por el saberse poner uno en la ignorancia. Todos estos que hacen de mediadores, por ejemplo, en conflictos internacionales, yo he conocido algunos y he asistido en reuniones de estas. Estuve en una muy bonita en Suiza hace años, que se firmó el Tratado de Paz de la Primera Cruzada. Un amigo, el doctor Galtung, que dirige un instituto de los más importantes en Noruega, que hacen de mediadores en conflictos internacionales, ¿no? Palestinos y judíos, indios y pakistaníes, etcétera, ¿no? Los puntos calientes del mundo. Y este organizó una reunión en Suiza donde se firmó la paz de la Primera Cruzada, porque él había visto que la Primera Cruzada, siglo XI, se terminó por un armisticio, pero no se llegó a firmar la paz entre moros y cristianos. Y entonces esto, claro, es una cosa grave, es como una gestalt, esta psicología de la gestalt, como una forma que no ha terminado. Y entonces puede ser muy beneficioso terminar la forma, hacer un rito de firmar la paz. Y este llegó a reunir gerifaltes de todo el Islam con sus turbantes de Persia y de tal y cual, y luego obispos y pastores protestantes, y allí estaba yo también, allí metido. Entonces, en este tipo de situaciones, donde el diálogo es imposible, porque los moros lo ven de una manera y los cristianos lo ven de otra, y no hay manera de poderlo combinar, porque las formas no se combinan. O los judíos y los cristianos, porque las religiones se quedan aferradas a formas, a formas. Y los judíos dicen que el Mesías no ha venido. Y los cristianos dicen que vino, que ya vino. Bueno, a garrotadas se puede decidir quién tiene razón, pero vosotros, viendo lo que es el simbolismo, ya podéis comprender que el Mesías no ha venido es una idea que se refiere a este contacto con nuestro ser. O sea, es entonces toda una religión que se orienta, digamos, a conseguir que venga, a hacerlo venir. Es una manera bonita, ¿no? Y entonces hay otra que dice, no, ya ha venido, ya estáis salvados, ya ha venido, quiere decir que ya podéis conectar con Él, que está aquí. ¿Entiendes? Que está entre nosotros. Es otra manera de decir. Entonces, cuando no casan los puntos de vista, la mediación consiste en introducir un espacio de contemplación a través del silencio, que siempre es respeto por el otro. Y siempre es ignorancia, no saber. O sea que todas tus ideas y creencias has aprendido a aparcarlas, porque entiendes que el otro también tiene todo un sistema de ideas, que también lo cree. Entonces, en defender su punto de vista. Entonces, a partir de esta, digamos, ignorancia, puede aparecer lo nuevo. Y la contemplación es esta manera de ponernos siempre en manos de lo nuevo. Porque la conciencia es que siempre hace nuevas todas las cosas.
palabras de la Escritura. De esto se dice de Jesús, Jesucristo, ¿no? El que hace siempre nuevas todas las cosas. Buena nueva. Sí, porque es buena nueva porque es una salvación. Bien, pues esta es una manera directa, ¿no?, de ir al ser. Valorar la contemplación, llevarla a cabo, elegir la contemplación. Y entonces hay otro aspecto de la contemplación también que por lo menos vale la pena mencionarlo y tenerlo en cuenta, que es, gustando ya esta belleza de lo que hay, de lo que es, del ser, de la presencia. Entonces, cuando la mente reacciona, a veces la mente pues, nos avisa de cosas que hay que hacer. Pues, por ejemplo, pues, si ahora hubiera una emergencia de algún tipo y viene alguien y reclama nuestra presencia allí, pues seguramente lo sopesaremos y tal, pero a lo mejor diremos, pues vale, es un aviso que vale la pena. O sea, qué suerte que tenemos una mente que nos avisa también de cosas, ¿no? Pero muchas veces la mente simplemente nos alarma, nos manda mensajes para sacarnos del estado de contemplación. Bueno, ¿y ahora qué mes? ¿Y ahora qué? Bueno, ara jo ja manejarà, perquè tal i igual, ¿no? O con cosas más fuertes, ¿no? Porque cuando nos ponemos en este tipo de interés, entonces le van asomando a uno todos los miedos también, todas las cosas que uno tenía enterradas, ¿no? Y descalificaciones, ¿no? Pero tú esto no vas a poder, pero esto es imposible, esto en el mundo de hoy no, tú pues con las responsabilidades que tienes esto no lo podrás hacer. Y mira cómo esto, hoy te has equivocado, esto lo has hecho muy mal, no has visto lo que has hecho en esta situación. O sea, entonces tenemos un juez, por ejemplo, todos dentro, ¿no?, que nos descalifica continuamente. Entonces, este tipo de negatividades o asaltos de la mente, los podríamos llamar, también hay que contemplarlos. Es decir, que allí también, en vez de reaccionar activamente, en vez de ser tan activos y estar involucrados en esta continua guerra interior de juicios y contrajuicios y de autodescalificaciones y autojuicios, etcétera, es observarnos a nosotros mismos, observar estos personajes interiores que vienen de nuestra mente. Y a esto también lo llamamos contemplación, porque es indagación, es una línea de indagación en nosotros mismos. ¿Y por qué es contemplación? Porque cuando vemos los personajes interiores, nos damos cuenta que no somos estos pensamientos, que no somos estos personajes.